Hablaremos de la parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, del 1 al 13. Antes de leerla, hablaremos esta introducción. En la parábola de las 10 vírgenes, nuestro Señor Jesucristo nos muestra un misterio en un acontecimiento social tan frecuente como lo es una boda judía en ese entonces, cargada de ritos y tradiciones que se remontan tan atrás como en la era de los patriarcas. Pero, ¿qué nos quiere revelar el Señor, nuestro Señor, en esta parábola? ¿Qué señales nos muestra de la segunda venida de Cristo? Origen, significado, que se entiende por significado el sentido que tienen las palabras y las frases del idioma, es decir, el referente específico o el conjunto de referentes a los que un término alude, cierro ahí paréntesis, y propósito, que esta palabra proviene del latín propositum, formado por las voces pro, que significa delante, y ponere, que significa poner, por lo que puede entenderse como aquello que se pone por delante, es decir, figuradamente aquello que se planifica para el futuro. Y ahí cierro este paréntesis de esta parábola. Quiero que me tengan un poquito de paciencia. Desglosaré esto como lo hago, como si fuera una historia clínica, o como una exposición recuerdo cuando daba clase en la universidad, porque así es que lo puedo entender. Pero esta introducción es porque esta parábola tiene un origen, tiene un significado y tiene un propósito. Entonces, para poder entender y para comenzar a entender el texto base, es necesario comprender el contexto del mismo. Me explico. Para entender el texto en cuestión, tenemos que entender las circunstancias que rodean al texto. Ya que el Señor narra estas parábolas a oyentes judíos, es necesario aclarar cómo se llevaba a cabo una boda hebrea o una boda israelita. Y así tendremos un panorama general del contexto para luego aclarar el texto en cuestión. Y quiero empezar por aquí, porque el concepto que nosotros tenemos de una boda, el concepto occidental, es muy diferente de las bodas judías, o las bodas hebreas, o israelitas, como le quieran llamar. Entonces, primero tenemos que irnos a ese contexto cultural, porque aquí el Señor le está hablando a su pueblo hebreo, y tenemos que ponernos en esos zapatos para poder entender esta parábola, porque el Señor está utilizando un evento tan frecuente como es una boda, para dar una enseñanza. Pero tenemos que quitarnos el concepto que tenemos de lo que es la boda occidental, porque es muy diferente. Aquí en la boda occidental es el novio que espera en el altar a la novia, pero en la boda hebrea no es así. En la boda hebrea el novio era el que se esperaba. Entonces tenemos que empezar primero a entender eso, para entonces poder ir desglosando el misterio de esta parábola. Entonces, lo primero que haremos será que describiré el proceso del rito nupcial, o sea, ¿qué es una boda judía? Y lo primero que vamos a empezar con el proceso. Primero, el proceso del rito nupcial. La elección de la respectiva pareja no era hecha por el individuo en cuestión, novio o novia, como se hace hoy en día, sino por la familia.
generalmente por los padres o abuelos, quienes escogían el futuro cónyuge de su hijo o hija, siempre entre judíos, dentro de la comunidad judía. Este tipo de elección de la pareja por parte de los padres tiene un reflejo en el significado de las palabras novio, que en el hebreo es hatán, y novia, que en el hebreo es kalá, cuyo significado inicial era yerno y nuera, respectivamente. Lo mismo ocurría con el término matrimonio leihatén, que vendría a significar unión de dos familias por el matrimonio de alguno de sus miembros. Ahí pueden ponerme a Génesis, el capítulo 24, versículo 1. Se lo voy a parafrasear para que tiempo me pueda dar. Aquí en este momento, Abraham ya era viejo y avanzado en años. Dios había bendecido a Abraham en todo. Ya en ese entonces, Sara había muerto. E Isaac ya era un hombre adulto. Y aquí Abraham llama al criado más viejo que él tiene, que era el mayordomo de su casa. Y le dice que él quiere que busque una esposa para su hijo, pero le da instrucciones. Las instrucciones que le da es que no va a buscar la esposa de entre los pueblos cananeos que rodeaban a Abraham, porque recuerden que en ese entonces Abraham era un forastero en Canaán, era un patriarca nómada que vivía moviéndose de un lugar a otro dentro de la tierra de Canaán. Y él le dice a su mayordomo, no me busque mujer de estas personas, quiero que vaya a mi casa, a mi familia, y me va a buscar una esposa de allá. Eso era muy importante, porque Abraham entendía que la mujer para su hijo tiene que compartir sus mismos valores, pero sobre todo su misma fe. Y eso se puede aplicar hoy en día para nosotros. Es por eso que dice claramente que el apóstol Pablo habla de que no deben unirse con yugo desigual. Claro, se da situaciones así, pero lo ideal es que la esposa o el esposo que usted busque comparta su mismo amor y fe por Dios que usted. También en Génesis, el capítulo 28, del 1 al 8, vemos las mismas instrucciones que Isaac le dice a Jacob cuando Jacob se va a ir a la casa de la familia de su madre, después que tuvo el problema con Esaú. Y Isaac le dijo claramente a Jacob, no tomes mujer de las hijas de Canaán, vete a la casa de tu madre, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma mujer allí de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y Jacob hizo lo mismo, siguió esas instrucciones. De hecho, leyendo un poquito más abajo, Esaú se enteró de las instrucciones que Isaac le dio a Jacob. Y dice claramente, un poquito más abajo, avanza al versículo 7. Dice, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Pero ya en ese entonces Esaú tenía 2 esposas cananeas. Y Esaú era el hijo amado de Isaac, pero no obedeció a su padre en eso. Entonces ahí fue que él comprendió y fue a buscar una de las mujeres de Ismael. Ismael, el hermano de Isaac. Recuérdense que Ismael fue el primer hijo de Abraham, ¿verdad? O sea, las instrucciones de los padres aquí eran muy importantes a la hora de buscar esposa o esposo. El joven pretendiente solía acudir a la casa del padre de la novia portando una gran suma de dinero, un contrato de esponsales llamado Shitre Erusin, que es lo que nosotros lo traducimos como el desposorio, que eso era redactado por las autoridades y costeado por el futuro novio, y un pellejo de vino o una bolsa de vino, ¿no?
En cuanto entraba en la casa un joven portando estas cosas, ya se sabía que venía. Entonces el pretendiente discutía con el padre de la chica y con los hermanos mayores el precio acordado para poder desposar a su hija. El coste solía ser de al menos 200 denarios para una doncella y 100 denarios para una viuda, mientras que el Consejo Sacerdotal de Jerusalén fijó 400 denarios para casar la hija de un sacerdote. Por supuesto, estas cifras indicaban solamente el mínimo legal y podían ser aumentadas a voluntad. Si finalmente el padre accedía, bebía con el pretendiente un trago de vino y se invitaba a la hija a pasar. Si la hija accedía, y entre paréntesis, rara vez se opondría a un acuerdo previo del padre, entonces había acuerdo y la hija y el pretendiente sellaban su acuerdo de esponsales bebiendo de la misma copa de vino mientras se pronunciaba una bendición. Desde este momento y hasta 12 meses después tenía lugar los esponsales o el desponsorio. El momento del inicio del desposorio se marcaba con un regalo de boda. Por ejemplo, eso lo tenemos como referencia en Génesis 34, capítulo 12. Y se lo pueden poner. Génesis 34, 12. 12. Aquí vamos a hacer recuérdense que Jacob regresa de la casa de Labán, ¿verdad? Bastante bendecido, y se establece enfrente de la ciudad de Siquén. Ya aquí Jacob tenía muchos hijos y recuérdense que él tenía una hija llamada Dina. Dice que Dina salió a ver a las hijas del país y Siquén, que era el príncipe de esa ciudad, que se llamaba Siquén también, dice que se enamoró perdidamente de ella y en una fiesta él la violó. Y eso lo supo Jacob y eso fue algo tremendo. Y después ellos se sentaron a negociar y él le dijo que le pidieran todo lo que quisieran de la dote, que le aumentaran todo lo que quisieran porque él quería casarse con ella. Recuérdense al final todo lo que terminó. Jacob accedió porque él lo vio después, aunque era algo mal, pero lo vio como una forma de restituir el honor a su hija. Pero los hermanos de Dina no lo vieron así. Y ustedes recuerdan que Simeón y Leví tomaron armas y mataron a toda esa gente de esa ciudad. Entonces, y hay otros ejemplos en Éxodo capítulo 22, 17 y primera de Samuel 18, 25. Esos son ejemplos de la dote. Desde el momento de los esponsales o el desposorio, la novia era tratada como si realmente estuviera casada. La unión no podía disolverse excepto por un divorcio legal. El incumplimiento de la fidelidad era tratado como adulterio. Y esto es importante saberlo porque esto nos da un bosquejo de las circunstancias que rodearon al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que cuando María fue embarazada por el Espíritu Santo, estaba desposada con José, estaba en esta situación. Ahora bien, esto es la diferencia aquí, o sea, o para que le entiendan, que aunque estaban como si fueran casados, físicamente todavía no estaban unidos. Cada uno estaba en la casa de sus padres. Por lo tanto, si en ese tiempo una mujer salía embarazada, eso era un adulterio y la ley lo que la condenaba era morir apedreada. Por eso fue que cuando José se enteró que María estaba embarazada, él lo que pensó fue dejarla en secreto. Pero él lo pensó así para que no la mataran. Por eso dice que la Biblia dice que él era justo. Y aquí la palabra justo significa que él era fiel
a su familia. Y por esa fidelidad, él prefirió el perdón y dijo, no, déjame separarme en ella en secreto, que esto nadie lo sepa, y así no la van a matar. Hasta que el Espíritu Santo le revela, un ángel le revela a José, que no, mira, ese bebé que ella lleva no es de nada, es del Espíritu Santo, es de Dios. Entonces ahí él entendió, porque de una vez el Señor le hizo recordar la promesa en Isaías. Y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por eso y entonces la recibe. Pero ese acontecimiento no pasó desapercibido. Eso persiguió al Señor todo el tiempo. Lo lamentable del caso es que las personas, los judíos, no entendieron esta profecía. Y por eso en una de las discusiones que tuvieron ellos con el Señor Jesucristo, le dice, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un Padre que es Dios. Le están diciendo a él, porque eso, le están diciendo, no, mira, sabemos que tu mamá se embarazó antes de casarse, antes de que se unieran. Eso es lo que le estaban diciendo. Y nos estaban recordando la profecía. Durante el tiempo del desposorio, la novia se preparaba para su futuro papel de esposa y el novio se encargaba de conseguir el futuro alojamiento para su mujer, que podía ser incluso una habitación dentro de la casa de los padres. Y ahí podemos entender que el Señor Jesucristo nos dijo que cuando Él se fuera nos iría a preparar lugar para nosotros. Para luego, cuando Él regrese, tomarnos y llevarnos a ese lugar. Esa es la función del novio. La ceremonia en sí consistía en conducir a la novia a la casa del novio, con cierta formalidad, de la mayor parte datada de tiempos antiguos. El matrimonio con una doncella se celebraba comúnmente por la tarde de un miércoles, lo cual dejaba los primeros días de la semana para los preparativos y permitía al marido, si tenía alguna acusación en contra de la supuesta castidad de su prometida, realizarla de inmediato ante el Sanedrín local, que se reunía cada jueves. En Deuteronomio 22, del 13 al 30, habla de estas cosas. Lo anoten para que después lo busquen. Entonces, las procesiones previas a la ceremonia constituían parte importante del ritual, como describe Joachim Jeremías en su libro Las Parábolas de Jesús. A última hora de la tarde, los invitados se entretenían en la casa de la novia. Después de horas de esperar al novio, cuya llegada era repetidamente anunciada por los mensajeros, llegaba finalmente media hora antes de la noche para encontrarse con la novia. O sea, todo ese tiempo había mensajeros diciendo, ya el novio viene pronto, para mantener a la gente alerta, porque no se sabía a qué hora iba a llegar. El novio iba acompañado de sus amigos, iluminado por las llamas de las candelas, y era recibido por los invitados que habían de encontrarse con él. La comitiva de la boda se desplazaba entonces de nuevo en medio de muchas luminarias en una procesión festiva hasta la casa del padre del novio, donde tenía lugar la ceremonia del matrimonio y el agasajo. Mientras llegaba esa hora de la noche, la novia debía estar preparada para la llegada del novio. ¿Cuándo regresaría el novio por ella? Nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Si los amigos e invitados preguntaban al novio cuándo sería la boda, tampoco éste lo sabía. Pues en efecto, solo el padre del novio determinaba el momento en que su hijo estaba preparado para ir a buscar a la novia. El padre del novio era el que se encargaba de preparar el banquete. Y cuando él tenía todo listo y ya él consideraba que era tiempo, entonces le decía, ve a buscar a la novia ahora. El hijo tenía que estar esperando, pero el hijo no sabía cuándo iba a ser. Podía estar todo preparado y no significaba que en ese momento tenía que ir. Era cuando el padre lo decidía, el padre del novio. ¿No le da eso? ¿Eh?
Lo que el Señor Jesucristo dijo, nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Solamente el Padre sabe el día y la hora en que le va a decir a su Hijo, veme a buscar a la iglesia. Ahora, ustedes pueden tener por cierto de que ya tiene todo preparado. Pero solamente Él sabe cuándo será. Por eso estudiar el contexto es importante. Según las tradiciones hebreas, el novio iba a buscar a la novia generalmente a la medianoche, generalmente. Por ello era necesario que la novia estuviese velando. Estaría con 10 amigas que tenían que estar preparadas con lámparas de aceite para alumbrar el camino al novio cuando llegara en busca de su prometida. Estas 10 vírgenes le asistían en lo preparativo a la novia. Y el número 10, ¿por qué tenían que ser 10? Se lo diré más adelante. Se llevaba delante de la pareja palmas y ramas de mirto. También se arrojaban sobre ellos granos o monedas y la música precedía la procesión. Si alguien se encontraba casualmente con esta procesión, era obligatorio religioso sumarse. Usted estaba trabajando y venía de su trabajo y se encontraba con esta comitiva, usted tenía que sumarse. Había que sumarse. Y eso no le llega a otra parábola a ustedes. ¿No recuerdan la parábola que dice que un rey mandó a preparar un banquete de bodas y cuando mandó a buscar a los invitados ellos comenzaron a negarse? Y dice que el rey enojado mandó a arrasar todo eso, a destruir a todos esos invitados malos. Y después él le dijo a sus siervos, vayan por los caminos y por los campos y por la plaza y a todo el que encuentre, tráigalo, que se llene mi casa. Y usted puede estar seguro que había gente saliendo de su trabajo. Pero era así, todo el mundo tenía que unirse. Por eso era un acontecimiento que unía a toda la comunidad, a todos, en un ambiente de regocijo. Dice aquí que aunque la boda misma evidentemente no tenía ninguna ceremonia formal como la que hacemos hoy en día, no obstante había una celebración muy gozosa en las bodas en Israel. En el día de la boda, la novia por lo general hacía preparativos minuciosos en su propia casa. Se preparaba para el matrimonio adornándose con sus prendas de vestir, adornos y joyas más finos. En aquellos tiempos, el traje de la novia incluía una forma de velo que cubría la cabeza y en algunos casos llegaba hasta los pies. Esas descripciones las podemos encontrar en Jeremías 2:32, Isaías 3:19, también el versículo 23 y en Isaías 49:18. El cubrirse la cabeza así simbolizaba la sujeción de la novia a su novio. Eso está en Génesis 24:65. Y en 1 Corintios 11, del 5 al 10. Y aquí hay un datito interesante. ¿Ustedes sabían que el vestido de la novia era ella misma que tenía que confeccionarlo? Y el vestido tenía que confeccionarlo de lino fino. Y no recuerdan en el Apocalipsis que dice que la novia, la iglesia va a estar vestida de lino fino y resplandeciente. Y el lino se le ha concedido. Y que ese lino representa las acciones justas de los santos. Entonces, la novia tenía que preparar su vestido. Y ese vestido, la forma de que estaba hecho, la textura, la tela, eso es lo que simboliza. Eso nos llama a que nosotros tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y que nuestras acciones tienen que ser justas cuando nuestro Señor venga a buscarnos. Y de esas acciones que vamos a estar vestidos. El novio, igualmente vestido con su mejor indumentaria,
salía de su casa por la noche para el hogar de los padres de la novia acompañado de sus amigos. De allí la procesión se mudaba a la casa del novio o la casa del padre, acompañado de músicas o cantantes y por lo general por personas que llevaban lámparas. La gente a lo largo de las rutas se interesaba mucho en la procesión. Algunos se unían a la procesión, particularmente doncellas que llevaban lámparas, alumbrando el camino y añadiendo colorido a la celebración. Eso lo podemos ver en Jeremías 7:34, Jeremías 16:9, Isaías 62:5. Puesto que no había prisa, el novio quizás pasaba considerable tiempo en su casa. Y por otra parte, podría haber alguna demora antes de que la procesión partiera del hogar de la casa de la novia, de modo que sería muy tarde. Y algunas personas esperaban a lo largo del camino, podrían ponerse soñolientas y dormirse. La tardanza del esposo se debía generalmente al regateo que se originaba con los regalos ofrecidos a los familiares más allegados a la novia. Este regateo constituía en realidad casi un ritual que convenía alargar para demostrar así al novio que la familia de su futura esposa se desprendía de ella con mucha dificultad e indecisión. Recuérdense que del núcleo familiar todos tenían que aportar. De hecho, la sobrevivencia de la familia en ese entonces se daba por el trabajo de los miembros. El tú desprenderte de un miembro de tu familia no era una boca menos que alimentar, no era así. Era unas manos menos que podían aportar a la casa. Y por esa razón era que se tenía que dar una dote. La dote en realidad lo que simbolizaba era lo valioso que era esa muchacha para su familia y lo difícil que iba a ser desprenderse de ella. Y aquí vemos también una simbología con la tardanza del novio, que es como, hay un pasaje en la palabra que dice que muchos tienen, que la venida del Señor, muchos la tienen por tardanza, pero no es así, sino que el Señor en su misericordia, nos da tiempo para que todos lleguemos al arrepentimiento. No recuerdo bien, pero más o menos la cita es así. Y es porque se está produciendo una gran negociación. Pero la negociación es que todavía, el Padre está esperando que lleguen todos los que han de ser salvos. Y por eso, no es que es tardanza, es que Él está dando el tiempo justo antes de decirle al Señor, desciende a buscar a mi esposa, a mi iglesia. Ahí está en 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que hay una analogía aquí con la tardanza del novio. Por último, un mensajero anunciaba la llegada del esposo a su propia casa. E inmediatamente las mujeres dejaban sola a la novia e iban con sus antorchas, esa mujer era la doncella, al encuentro del futuro marido que aparecía, bajo otro mar de lámparas llameantes frente a sus amigos. Se podía oír el canto y el alborozo desde lejos, y los que estaban despiertos clamaban al oírlos, aquí está el novio. Eso se oía desde lejos. Los sirvientes estaban listos para recibir al novio y los invitados a la cena de las bodas entraban en la casa junto con él. Después que el novio y su cortejo habían entrado en la casa del padre, y habían cerrado la puerta, ya era demasiado tarde para que entraran los invitados que llegaron tarde. Eso lo tenemos en Génesis 29-22 y en Mateo 22 del 1 al 3 y el versículo 8. Después la pareja era conducida a la habitación nupcial que se le llama cheder y al lecho nupcial llamado chupá. La novia iba ya con su cabello descubierto.
la costumbre del velo nupcial, sea para la novia solo o extendido sobre la pareja, data de tiempos antiguos. Fue suprimida por un tiempo por los rabinos después de la destrucción de Jerusalén. Todavía más antiguo era portar coronas. En Cantares capítulo 3, de versículo 11, Isaías 61, versículo 10 y Ezequiel 16, 12, habla de que tanto la novia como el novio portaban coronas. Y ahí también hay una referencia a las coronas. Luego la prohibieron ellos. Previamente a la boda, la novia debía purificarse debidamente en un mikwaó o baño ritual. Y por su parte, el novio debía preparar la habitación nupcial o la chupá. La ceremonia llamada Kiddushin implicaba realizar un segundo contrato o ketubá. En ese contrato se disponían de los llamados amigos del novio, 2 testigos especiales que se encargaban de atender a las necesidades de la pareja. En Judea había en toda boda 2 amigos del novio. Antes del matrimonio, estos amigos actuaban como intermediarios entre la pareja. En la boda, ellos ofrecen regalos, asisten a los novios y les atienden en la habitación nupcial, también siendo los garantes de la virginidad de la novia. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 29. Si me lo pueden buscar, bien. Eso es cuando le están diciendo a Juan, que le dicen, pero Juan, al que tú bautizaste en el Jordán, ahora está haciendo más discípulos que tú. Ese es el contexto de ese versículo. Y Juan le dice a esa persona, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Juan aquí está describiendo a Cristo como el esposo y él como el amigo del esposo. Con una bendición precedida de una breve fórmula, la novia era entregada a su marido y las festividades comenzaban. Y después de firmar estos 2 testigos, entonces se llevaba el contrato a los padres de la novia. En el contrato lo que contenía eran las promesas que el novio se comprometía a realizar con su futura mujer. Las promesas que Cristo ha hecho con nosotros, eso es lo que está en el contrato. Después de la ceremonia, los novios se retiraban a su habitación nupcial que previamente había preparado el novio. Aquí el novio entregaba unos regalos a la novia. Durante una semana, aunque ciertamente en algunos lugares la costumbre se acortaba a unas pocas horas para no alargar en exceso la espera de los invitados, los novios permanecían todo el tiempo en la cámara nupcial, vigilados por los 2 amigos del novio. Y salen con la buena noticia, y cuando el novio finalmente daba una voz, entonces los 2 amigos entran y luego salen con la buena noticia de que ya se ha consumado el matrimonio. Recuérdense que los 2 amigos eran garantes de la virginidad de la novia. Ellos eran los testigos de que esa novia es virgen y que nadie podía hablar mal de ella. En ese momento salen los novios de la habitación y es por primera vez que se ve a la novia con el velo descubierto. Antes de ese tiempo no podía quitarse el velo. Este hecho es recibido con gran regocijo por parte de los invitados, lo cual iniciaba la fiesta de la boda, donde se servía comida, se bailaba y se cantaba a son de la música. Eso lo vemos en el Salmo 45 del 1 al 17. Las comidas exigían el uso de una gran cantidad de agua para realizar las frecuentes abluciones, o sea, los lavados rituales que ellos hacían. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 2, del 1 al 25, el milagro en las bodas de Caná.
La fiesta duraba toda una semana duraba la fiesta, al término de la cual todos los invitados regresaban a sus casas. La parábola de las 10 vírgenes que con sus lámparas estaban a la espera de la llegada del novio está basada en una costumbre judía. Y de acuerdo con las autoridades rabínicas, esas lámparas sostenidas por bastones eran de uso frecuente. El número de lámparas era de 10, pues ese era el número de las solemnidades públicas. O sea, el número 10 aquí tiene una particularidad. Según en la cultura hebrea, para tú realizar una reunión, el número requisito legal para que esto fuera legal tenía que ser de 10 personas. Ellos le llaman a eso minyan. Y aunque hay distintas teorías sobre eso, la mayoría se remonta a que el origen de esto empezó en el libro de Génesis, cuando Abraham intercedió ante el Señor por Sodoma y Gomorra. Que él comenzó a decir: Señor, pero si en la ciudad hay por lo menos 50 justos, tú vas a destruir la ciudad a pesar de que haya 50. Y él le fue bajando de 5 en 5 hasta que finalmente él llegó a 10. Y hasta ahí llegó. Y en el libro de Éxodo, cuando el suegro de Moisés fue a visitarlo y dice que él vio que Moisés se pasaba todo el día juzgando al pueblo, le dijo: pero eso no está bien lo que tú estás haciendo, te va a desgastar. Entonces le dijo: pon jueces, hombres de virtud, que no sean corruptos, sobre 1000, centenas y sobre 10. Al final, el número más pequeño de un juez era sobre 10 personas, que ellos juzgaran todo asunto pequeño y lo difícil te lo trajeran a ti. Entonces, ellos lo que dicen es que estos dos orígenes de ese término, esa cantidad, es lo que se establece como una solemnidad, algo que tiene peso legal. Resulta significativo, y conviene apuntarlo aquí, que el Señor Jesucristo utilizó con gran frecuencia las costumbres de las bodas como ejemplo para sus parábolas. Da la impresión de que nuestro Señor Jesucristo disfrutaba mucho con estos eventos sociales, pues lo utilizó en varios de sus discursos, en Mateo 25 del 1 al 13, Mateo 24 del 45 al 51, Lucas 12 del 35 al 48, Lucas 5 del 33 al 35, Juan 3 del 26 al 30. El maestro utilizaba con tanta frecuencia ejemplos sacados de las costumbres nupciales que casi se pueden obtener más datos sobre estas costumbres de los evangelios que de muchos tratados rabínicos que se escribieron posteriormente. El Señor le gustaba mucho esto. Y por eso aquí cobra entonces sentido en el Evangelio de Juan, cuando le están cuestionando a él. Creo que le dicen, no sé lo que estaban preguntando, pero entonces le dice, ustedes, primero vino Juan el Bautista, que no comía y bebía, y ustedes dijeron que él tenía un demonio. Entonces luego viene el Hijo del Hombre, y ustedes dicen: este hombre es un comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. El contexto aquí era que en cada fiesta que había, invitaban al Señor, el Señor iba. O sea, el Señor aquí no era un aislado social, era parte de la comunidad, muy activo. En toda esa fiesta el Señor iba, y por eso es que hay tantas parábolas referentes a las bodas. Hay muchas parábolas, porque en estos eventos era donde el Señor podía enseñar a sus discípulos las verdades del reino en cosas sencillas. Y por eso al final Él les dice a ellos que el Señor escondió las verdades del reino de los sabios y entendidos y las ha revelado a los niños. Los eruditos no sabían lo que esto significaba, y lo que pensaban que eran simples tradiciones, pero no sabían el trasfondo de ellas. El Señor aquí se la va revelando a sus discípulos en estos eventos. Entonces, ahora que hemos comprendido el origen y el significado del texto y el contexto, pasaríamos a descubrir el propósito. Realmente no me va a dar tiempo,
yo le pediría al pastor que me diera otra oportunidad, porque ahora es que falta todavía. Pero era necesario tenerlo, porque así podemos comprender a qué el Señor se está refiriendo, se refiere en la parábola. Ahora que tenemos una idea de cómo es una boda hebrea, entonces podemos desglosar los misterios de la parábola. Para terminar, recuerden que esta parábola está en los capítulos de Mateo, que muchos le llaman los capítulos que hablan de los acontecimientos finales. Desde el capítulo 24, el Señor le está hablando a los discípulos de las señales antes del fin, porque ellos se reunieron con Él cuando Él salió de Jerusalén en el Monte de los Olivos, y le preguntaron, dinos, ¿cuándo será el fin de estas cosas y cuáles son las señales que precedecerán a tu venida? O sea, ¿qué señal veremos que sabremos que tú vienes? Y el Señor comienza a hablarle de esto y le habla de las parábolas. Entonces aquí habla de las parábolas de las 10 vírgenes. Entonces es muy importante desglosarlo y por eso teníamos que tener el contexto. Ya en otra ocasión seguiremos entonces, ahí sí vamos a entrar en la parábola y vamos a ir desglosando esos misterios. Quiero terminar con esta pequeña frase aquí abajo. Velemos y seamos sobrios, para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche, porque ciertamente va a venir así y va a sorprender a muchos nos va a sorprender. Esperemos que lo que estemos para ese momento, recordemos la palabra, recordemos las señales y estemos listos. Enderecemos nuestra cabeza porque la redención está cerca. Dios les bendiga a todos.